Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. 21 horas 30 minutos, seguimos en Blackbird, en Vorterix Bahía 99.1. También nos escuchás y nos ves en vorterixbahía.com. Ahí me estoy subiendo un poquitico el retorno. Y bueno, tuvimos el gusto de escuchar una suerte de una presentación sobre una historia, una versión bastante divertida de la historia de Miles Davis y un poco de su música de la era moderna, podemos decir, de Miles Davis. Sí. Sobre todo del disco Tutu, que compartió, si yo no recuerdo mal, con Marcus Miller en prácticamente todos los instrumentos. Casi. Casi todos. Estábamos hablando, ¿ya estaba Mike Stern? No sé si estaba en este o si entró después, pero es más o menos ahí en esa época donde se empieza a rodear de todos futuros monstruos, de todos pibes que se ve que ya había hecho el casting correspondiente para agarrar a las bestias que iban a seguir marcando el ritmo del jazz. Estás escuchando a Guillermo Giagante, nuestro invitado en el piso el día de hoy. Guillermo, muchas gracias por venir. Hola amigos, primero vamos a presentarnos, porque arranqué hablando. Muchas gracias a ustedes, un placer enorme. No, por favor, el placer es todo nuestro. Vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de música, y en este segmento que hemos bautizado así sobre la marcha, degustando discos, por primera vez tenemos un no músico. Uh-huh. ¿O también sos músico, Guillermo? No. Me encanta la música, pero no puedo tocar nada. Ajá, bueno, lamentablemente. Sin embargo, eligió un disco de erudito, del que sabe. Sí, de altísima calidad, porque realmente es un disco muy completo, tiene muchas variantes, tiene grandes músicos y tiene unos climas fantásticos. Incluso los temas que elegiste, hay algunas situaciones, hay como unos mantras, podemos decir, que realmente te atrapan. Creo que lo vamos a disfrutar mucho. Es un disco bastante hipnótico por partes, ¿no? Exacto. Y que a su vez va cambiando el clima que genera ese hipnotismo todo el tiempo, porque, bueno, ¿decimos cuál es primero? Sí, bueno, dale. Es el disco de First Circle del Pat Metheny Group, disco del año 84, primer disco que graba Pedro Aznar con el group. Y bueno, como veníamos hablando, es un disco que va cambiando el clima todo el tiempo y te va hipnotizando y te va llevando. Yo creo que es como en un vuelo, ¿no? Como que por ahí te va elevando por encima de las montañas, después te baja planeando, te lleva lento y después arranca de vuelta tipo montaña rusa. Es fantástico. ¿Cómo descubriste vos este disco? ¿Por qué lo elegiste ahora? Bueno, las dos preguntas la respuesta va bastante de la mano. Lo elegí porque fue el primer disco con el que empecé a escuchar jazz, con el que descubrí el universo del jazz. Año 84, yo tenía 14 años. Ah, en el mismo momento. Sí, en el momento que salió. Yo hasta ese momento venía escuchando exclusivamente rock, Fana de Cerú. Se va Pedro, se va al Pat Metheny Group. ¿Qué corno es eso? ¿Dónde va Pedro? ¿Por qué Pedro deja Cerú para irse? O sea que Pedro te llevó a Pedro me Pat. llevó al Pat Metheny Group, exactamente. Fue el primer disco, como te decía, el disco con el que entré al universo del jazz, del cual no salí nunca más. Y, sigo escuchando rock, sigo escuchando un montón de música, pero de algún modo lo que más suena en el auto, en casa, en el estudio, es jazz. Y fue de la mano de este disco. Cuando empecé a escuchar Pat, enseguida me fanaticé también, al punto que está en mi top 5 de artistas, se ha mantenido durante todo este tiempo, lo he seguido siempre. Y después con el tiempo descubrí algo. En aquel momento yo, 14 años, no estaba todavía con el tema de la fotografía, si bien, de chico siempre por ahí hacía fotos, siempre me había gustado el tema, pero fue como un lapsus bastante prolongado, la adolescencia, donde no le di bola. Y lo retomé más tarde, el tema este. Y después me di cuenta, escuchando a Pat, que era un disco, sus discos, y sobre todo los de esta época, eran muy visuales. Son discos de imágenes. Yo escuchaba esta música y era como sucesión de imágenes en la cabeza. No imágenes muy definidas, pero como lo que te decía recién, ¿no? Que por ahí escuchás determinados temas y es como que vas por la ruta, es como que te estás elevando sobre un bosque, sobre el mar. Y después, ¿qué pasa? También cuando empiezo a pensar, a ver eso, si viendo las tapas y el arte interno de los discos de Pat, el paisaje y el viaje es como una referencia casi permanente. Y después con el tiempo también se dio que su música me acompañó en muchísimos viajes,
en muchísimas situaciones fotográficas, es decir, desde situaciones de estar haciendo algunas de las fotos que por ahí viste en la muestra y que me viniera a la cabeza algún tema de Pat, a haber llegado a ese lugar por ahí escuchando en la camioneta alguno de sus discos, o aún luego editando las fotos, o sea, viéndolas en casa y eligiendo y demás, de encontrarme con su música siempre ahí como referencia. Entonces, bueno, es como que fue una sucesión de hechos que me llevaron a elegir este disco casi instantáneamente cuando... Sí, cuando tardaste Pablo, muy poco. Sí, cuando me propuso el tema de degustar un disco fue, qué despelote, a ver cuál elijo, y fue casi instantáneo. Bueno, acá estamos escuchando de fondo la marcha con la cual se inicia el disco, que poco tiene que ver con el resto del contenido. Sí, es bastante delirante. Con el resto del contenido del disco. Y un par de cositas antes de escuchar el primer tema que elegiste para nosotros, Guillermo. Quiero que me digas si vos decís que la música te sugiere imágenes. Lo que quiero que este disco lo habrás escuchado un montón de veces, y tantos otros discos. Lo que quiero que me digas es si siempre te sugieren imágenes similares o si eso va variando en función de qué. Y después que tiremos el datito digamos que digamos la gacetilla, si se quiere, de la muestra, que dónde la estás exponiendo y demás, ¿no? Pero primero la pregunta anterior. Sí, no, digamos, las imágenes por ahí que me sugiere la música, o sea, normalmente no son imágenes súper definidas, sino por ahí más conceptuales o de lugares o de situaciones, ¿no? Qué sé yo, de imaginarme, como te decía recién, por ahí determinadas situaciones de paisajes marinos o de hielos o de montañas. Y en mi caso, como me gusta trabajar las fotos en series normalmente, no en forma individual, sino en una serie que después puede terminar en una muestra como la que está ahora, donde vos ves muchas fotos, no ves una sola, o incluso en el armado de audiovisuales, ¿no? De secuencias de fotos con una música que la acompañe. Entonces como que siempre lo tengo presente, muchas de esas músicas que a veces no terminan en el audiovisual porque de repente son músicas que funcionan muy bien dentro de mi cabeza, pero cuando las pienso digo, no, pero cuando otro escuche esto con las imágenes no le va a funcionar porque le va a hacer ruido, porque digamos mucha gente no va a estar acostumbrada a determinada música y le va a interferir con las fotos. Entonces muchas veces termino a veces derivando hacia otro lado, pero sí en la época del trabajo, de las fotografías y del armado, siempre tengo presente. Y ahí, respondiendo al resto de tu pregunta, digamos, no toda la música tampoco me genera este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, lo de Pat es algo que es permanente en casi toda su obra. Hay otra banda que se llama Bliss, B-L-I-S-S, que creo que son daneses o algo. Hay dos bandas con el mismo nombre que hacen música muy distinta. Una es una música electrónica que no me llega en lo más mínimo, y la otra es una música más ambiental, y que esa la he usado muchísimo, porque también me pasa lo mismo que con esto. Es como una inspiración permanente o un llevarme permanentemente al tipo de fotos que me gusta hacer. La muestra. ¿Lugar, hora? La muestra, bueno, es la muestra que estoy presentando actualmente, se llama Un alto en el camino. En realidad es como un compendio de muestras, digamos, porque estoy mostrando lo mejor mis fotos favoritas, digamos, de mis últimas 3 muestras, más un adelanto de lo que vendrá. Por eso fue un alto en el camino, como para decir, bueno, un parar para mirar un poco hacia atrás y ver lo que viene. De esas 3 muestras, una es Jason Canvas, que la presentamos en el Blackbird, en el Festival Blackbird del año pasado, y después un par de veces más, que son fotos impresas en tela de distintos músicos de jazz, de Bahía, argentinos y algunos internacionales. Otra muestra se llama De texturas y diagonales, y es parte de una obra más grande que vengo haciendo en los últimos 10 años, que son fotos de los extremos geográficos y extremos en sí de Argentina, que son fotos de la Patagonia, la Puna y la Mesopotamia en sus paisajes más salvajes. Y la otra se llama Antártida, el desierto de los azules infinitos, que es una obra que hice en el año 2014 en distintos lugares de Antártida. Bueno, que también fue una cosa muy especial cuando lo hice, porque era cumplir el sueño del pibe, digamos, el sueño de toda la vida, desde muy chiquito, de haber pensado en Antártida, de haber llegado ahí, y que después tomó un vuelo distinto y un significado distinto, porque
Hace justo ahora más o menos un año sufrí un robo, bueno, en los días del festival, que bueno, perdí todo un montón de discos, y entre ellos toda la obra de Antártida, con lo cual lo que quedó impreso es lo que hay, ¿no? Y no hay posibilidad de volver a reproducirla, con lo cual, bueno, tiene un significado un poco más especial. Y el resto eso serían las obras anteriores que ya había expuesto en distintos momentos, y lo nuevo son básicamente tres tipos de trabajos sobre los que estoy avanzando en paralelo. También están copiados en tela, están impresos en tela, esto lo que le da una presentación bastante distinta a la fotografía tradicional. Uno de estos trabajos es parte de una obra que se llama Al Sur del Sur, que fue producto de un viaje del año pasado por las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y Antártida nuevamente. El otro es un refuerzo o la evolución de ese trabajo sobre Argentina que estoy ahora volcando a esta nueva técnica. Y el tercero son fotos que hice en marzo de este año en Nueva Zelanda, buscando también paisajes de este tipo de paisajes extremos, que por un lado son únicos en sus características, pero se hermanan con paisajes de otros lugares del planeta a través de esa característica de ser extremos e intocados. Así que bueno, eso es como una pequeña muestra de lo que se va a venir. El lugar es la Casa de la Cultura de la Universidad, Alem 925. Los horarios de visita son medio especiales porque es entre las 4 y las 8 de la tarde, de lunes a sábado, pero eso está sujeto a las actividades que haya en la casa, con lo cual lo más seguro es de 4 a 5 o de 4 a 6. Al margen de esto, los invito, este sábado desde las 17:30 voy a estar dando una charla contando el cómo y el porqué de muchas de esas fotos y bueno, contando, o sea, por qué las hice y cómo las hice, y a su vez mostrando algunos videos que dan el detrás de escena de muchas de esas imágenes. Eso va a ser el sábado, 5:30 de la tarde. Guillermo Giagante, fotógrafo, nos acompaña hoy en Blackwell para degustar un disco, para contarnos sobre su muestra. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece, del disco que eligió Guillermo para todos nosotros, que como dijimos es del Pat Metheny Group. Participa Pedro Aznar, es la primera participación de Pedro Aznar. El disco se llama First Circle. El tema que vamos a escuchar, el primero que eligió Guillermo, se llama The First Circle, o sea, el primer círculo. Y uno por ahí piensa en el primer círculo del infierno de Dante. Sin embargo, cuando uno mira la contratapa del disco, ve un paisaje de nubes y un arco iris. Y cuando Guillermo hablaba de lo que le sugería la música, por ejemplo, de Pat, dijo todas cosas, no me acuerdo ahora, dijo paisajes marinos, hielo, dijo todas cosas vinculadas con la inmensidad, cosas que no tienen fin, no tienen frontera. Uh-huh. Y por ahí esta música tiene ese condimento, ahora que él lo menciona, es cierto, la podés pensar así, como una cosa que no tiene casi continente, es decir, no tiene marco, no tiene referencias muy cercanas, cosa que el rock muchas veces sí. Pero esto que vamos a escuchar, le pido que lo escuchen con mucha atención, que lo disfruten. Es Pat Metheny. Lo primero que escuchamos entonces del disco First Circle, el tema de First Circle. Las 9:53, seguimos en Blackbird, en Vorterix Bahía 99.1 y vorterixbahía.com, degustando un disco con el fotógrafo Guillermo Giagante. Eligió para nosotros First Circle del Pat Metheny Group. Escuchamos el tema recién de First Circle, vamos a escuchar un par más. Y recién contabas, mientras escuchábamos la música, que a Pat lo viste una sola vez en vivo. Sí, año creo que 92, 93 de haber sido en Gran Rex en Buenos Aires. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fabulosa. Sí, ¿no? Era una noche que tocaba, hacía 2 shows, fui al primero y me acuerdo cuando terminó que me fui, iba puteando por la calle porque no había sacado entrada para las 2. Las 2 funciones, realmente fue genial. Uh-huh. Y también hablamos de Pedro Aznar, integrante de esta formación, que participó en 3 discos, dijimos, de Pat, este es el primero. Que vos decís que nunca tuviste la oportunidad de hablar con él y que tenés una relación, a ver si la califico yo, un tanto ambivalente con Aznar, porque te gustan muchas de las cosas que haces, pero no como compone. Exacto, sí, me encanta Pedro como intérprete, pero no me llega en su faceta de compositor. Y creo que cuando él interpreta, realmente reversiona los temas, o sea, son absolutamente originales en lo que él hace, no es, digamos, de ningún modo busca copiar. No, de hecho, por ejemplo, A Primera Vista, sí, que es una canción brasilera, claro, de Chico César. Prácticamente ya es de él. Sí, como esa es un y montón. Es uno de sus hits. Sí.
Y sabes que Pedro también es fotógrafo. Ah, mirá. Ah, sí, ¿qué tal Y es muy buen fotógrafo. O sea, como fotógrafo yo creo que está muy cercano a lo que es como músico, así de un tipo... digamos, sus fotos tienen música, traducen mucho de su música, un tipo ultra prolijo también, ultra técnico. Sus fotos son impecables. Algunos colegas por ahí le critican como una falta de sentimiento. Que es lo mismo que pasa con la música, más o menos, ¿no? Sí. Pero yo creo que son esos tipos que, a ver, esos artistas integrales que transpiran sensibilidad y que pueden hacer lo que quieran, que lo van a hacer a ese nivel de calidad. ¿Qué tipo de foto hace? Fotos de paisajes también. Sí, fotos de paisajes más orientado al blanco y negro. Bueno, vi una foto de él, una muestra de él hará año y medio más o menos en el Centro Recoleta, que creo que era su presentación oficial como en su faceta de fotógrafo, y después leí que estaba exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes en la sede que hay en Neuquén. O sea que el tipo ha ido evidentemente hacia adelante en esa faceta también. Y una cosa muy, muy interesante era que las fotos, o sea, todas sus fotos tenían títulos, cosa que por ejemplo a mí me cuesta horrores, no logro ponerle un título a una foto, pero a mí es como que la foto ya cuenta todo, no necesita nada más. Y los títulos de las fotos de Pedro eran tan poéticos como sus canciones. Cada título era el título, o sea, podría ser de una foto o de una canción. Que eran una obra en sí mismo los títulos, realmente genial. ¿Qué te lleva a vos a elegir los temas de tus fotos? O sea, ¿por qué elegís los paisajes? ¿Por qué de tal lugar y no de tal otro? ¿Por qué los músicos de jazz? En fin, ¿cómo te va bajando eso? Bueno, en realidad el cuerpo central de mi obra como fotógrafo tiene que ver con los paisajes, y dentro de eso con los paisajes naturales. O sea, busco siempre paisajes sin intervención humana, ¿no? Es como que de algún modo me imagino cómo pueden haber sido los paisajes millones de años atrás y cómo me gustaría que sean millones de años para adelante, y eso es lo que busco fotografiar. Y por otro lado, digamos, dentro de esos paisajes lo que a mí me interesa no es documentarlos o ser absolutamente fiel a lo que se ve, si es que se puede ser eso, porque yo creo que, digamos, somos tan subjetivos en lo que vemos que es muy difícil el encontrar una mirada objetiva sobre algo, sino que lo que busco es transmitir la emoción o las sensaciones que yo tengo con ese paisaje. Entonces, digamos, a partir de ahí como que me da un vuelo creativo distinto al estrictamente documental. Y de algún modo esto es lo que hice durante mucho tiempo, y qué sé yo, por prácticamente una década creo que nunca fotografié un ser humano o un rastro de un ser humano. Más allá de las de Blackbird. No, pero digo, al momento de hacer fotos en serio, ¿no? Por llamarlo de algún modo, o sea, hacer fotos a conciencia. Obviamente sí, haciendo fotos en el cumpleaños en mi casa o esas cosas, pero es otra cosa, no es... para mí eso es como... Sí, no es tu arte. Sí, claro. Eso es sacar fotos, y lo otro es hacer fotos, que es lo que busco. Y después me pasó con el jazz, que casualmente el 25 de mayo del 2010 fue lo del Flaco. 2011. El día que tocaba el Flaco Spinetta en Bahía. Ese día dije, puta, voy a llevar la cámara. Voy a hacer, o sea, sin saber lo que iba a venir después, ¿no? Digo, puta, quiero tener mis fotos del Flaco. Y hice fotos a, qué sé yo, como a 50 metros estaríamos del escenario, estábamos ahí cerca de la torre, ¿no? Y fue la primera vez que hice fotos de un músico haciendo fotos, de vuelta, no sacando, haciendo fotos, o sea, metiéndome adentro, tratando de buscar algo más que documentar. Y a partir de ahí me di cuenta que me enganchaba con lo que estaba viendo desde un nivel distinto, no ya como espectador, sino que de algún modo era como que estaba siendo partícipe de lo que estaba sucediendo. Y para mí, que soy melómano como Pablo y no puedo tocar ni el timbre, fue como un descubrimiento genial, porque fue, digamos, ser músico sin ser músico, ¿no? Es decir, como participar de lo que se está creando arriba del escenario sin poder tocar más que mi cámara de fotos.
Y a partir de ahí, bueno, creo que a la semana fue que estuvo Hugo Fatoruso con Rey Tambor en el Municipal, y fue lo mismo desde mi platea, y digamos, me fui enganchando con eso y fui descubriendo esa otra forma de disfrutar y participar lo que estaba pasando. Y a partir de ahí seguí, digamos, como que abrí esa segunda beta o esa segunda variante. A lo que eran hacer las fotos de estos paisajes, le agregué también el tema de los músicos, pero de los músicos que me gustan. O sea, no podría hacer fotos de algo que no disfruto. Vuelvo al disco. Dale. Así escuchamos el segundo tema antes de la tanda. Los músicos de Pat Metheny Group, Steve Rodby, Pedro Aznar, Paul Huértico y Lyle Mayes. Unos animales. Y bueno, Guille también nos contaba otra cosa fuera de aire, que Pedro fue uno de los pocos tipos, o el único tipo que logró meter una composición de él en un disco de Metheny. Del fuera Pat de Metheny él Group. y de Mayes. Y Lyle ¿no? Mayes, exacto. Sí. O sea, el tema que vamos a escuchar ahora es compartido entre Pat y Pedro. Y hay un disco que creo que está en Still Life Talking o Letter From Home, que es uno de los otros dos que grabó Pedro, una Vidala, que, bueno, de acuerdo a lo que tengo entendido, es el único tema no compuesto por alguno de ellos dos. Del Pat Metheny Group, del disco First Circle, vamos a escuchar Más Allá, Beyond, que canta Pedro acá, ¿verdad? Sí, canta, bueno, la letra es de él y la canta. Así que bueno, escúchenlo, disfrútenlo. Y le dejo una pregunta picando a Guillermo para cuando volvamos. Me gustaría que nos recomiende fotógrafos. O sea, ¿qué tipos podemos ver para admirar su arte? ¿Qué tipos admira él? ¿Sí? Escuchamos un poco de música y después venimos. Muy rico vino, ¿eh? Una delicia la música que nos trajo Guillermo Gigante. Espectacular, Pat Metheny. Bueno, recordemos entonces la muestra. Lunes a sábado, de 16 a 20 en la Casa de la Cultura, Alem 925, un compendio de distintas obras, de distintas muestras que hizo anteriormente Guillermo y un anticipo de lo que vendrá. Ya nos estuvo comentando un poco de eso. Te pido, Guillermo, sí que nos conteste la pregunta pendiente. Bueno. Le habíamos preguntado a Guille que nos diga, que nos recomiende cosas para ver, fotógrafos que le parezcan interesantes, inspiraciones de él. Bueno, antes de recomendarte los fotógrafos, una pequeña aclaración al respecto. Yo creo que es... No sé si pasa en otros rubros del arte, supongo que sí, que debe pasar en todos, pero al menos lo que me pasa a mí con el tema de la fotografía, que muchas veces las principales fuentes de inspiración vienen no de ver otros fotógrafos, sino, por ejemplo, como en este caso, de la música, del cine, de algo que leí, entonces de pintura, de escultura. Entonces creo que todo el arte que vamos asimilando a lo largo de nuestra vida es lo que después podemos proyectar en las obras, ¿no? Me parece interesante como mensaje, sobre todo para los fotógrafos, para no centrarse exclusivamente en la obra de otros fotógrafos, donde me parece que si nos focalizamos mucho en eso, por ahí terminamos corriendo el riesgo de enmarcarnos en una copia, queriendo o no queriendo, de lo que ya hizo otro. Y para no dejar tu pregunta sin respuesta, en mi caso hay dos fotógrafos a los que admiro mucho, que hacen estilos de fotografía absolutamente distintos al mío, y que quizás por eso sea que los admiro. Uno es Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasilero, posiblemente uno de los fotógrafos contemporáneos más reconocidos, que es un tipo que durante muchos años fue reflejando desde un punto de vista muy artístico situaciones extremas en distintos lugares del planeta desde el punto de vista del ser humano. Tiene un trabajo excelente sobre migraciones, por ejemplo, con migraciones internas en distintos lugares de África, migraciones en lugares de Brasil. Otro se llama Workers, que se focalizó también, por ejemplo, en el trabajo de los mineros en Brasil y digamos, distintas situaciones en el planeta donde había, digamos, personas trabajando en situaciones de explotación, y los mostró desde un punto de vista increíble, que te conmueven, digamos, por la situación y por la forma en que lo encaró. Y este tipo, después de un montón de años haciendo eso, había caído muy enfermo, y un médico le diagnosticó que el problema es que se estaba muriendo de lo que estaba viendo, de lo que había visto, que de algún modo se tenía que desintoxicar. Y ahí concibió una obra que la terminó hace muy poquito, que le llevó 8 años, que se llama Génesis,
donde el tipo por primera vez empezó a fotografiar paisajes, y paisajes de ese estilo como lo que yo te decía que me gustaban, o sea, esos paisajes sin intervención humana. Obviamente que él lo llevó a una escala mucho más alta, y directamente fue a buscar a lo largo de todo el planeta lugares que permanecían prácticamente vírgenes. Y bueno, hizo una obra que es monumental, que la acaba de terminar. La gran diferencia, yo te decía que es muy distinto a lo que yo hago, porque Salgado trabaja exclusivamente blanco y negro, cosa que yo no hago. Digamos, mis únicas fotos blanco y negro son algunas de músicos de jazz y nada más. El resto no puedo ver blanco y negro, me cuesta ver blanco y negro, me cuesta apreciar las fotos en blanco y negro. Pero lo de él es una cosa maravillosa. Y el otro fotógrafo, bueno, Sebastián Salgado, van a encontrar muchísimas obras, o sea, desde libros a cosas en internet, películas, de una película La Sal de la Tierra, que hizo con Wim Mertens el año pasado, y un documental que creo que estuvo postulado al Oscar, o pegó en el palo, por ahí andaba. Y después el otro fotógrafo que es sensacional desde mi punto de vista es un argentino que se llama Sebastián Zucchi Belaustegui, que es un amigo, que es un fotógrafo contemporáneo a mí, debe tener también 46, 47 años, Zucchi, que se fue de Argentina a los 18 años y anduvo de trotamundos, pero digamos, hasta el día de hoy, pero en viajes muy especiales. Él estuvo como 10 años viviendo con distintas tribus de América, desde sus 20 a sus 30 años más o menos, y eso terminó en un libro que tiene un prólogo de José Saramago, ya siendo premio Nobel, ya para que te des una idea del nivel de lo que estamos hablando. Y la obra de Zucchi, por ejemplo, es muy particular porque yo creo que retrata el alma humana. O sea, en todas sus fotos hay personas, como decía, lo opuesto a lo que es mi caso, pero las retrata desde el orgullo de cada uno y de un punto de vista que es absolutamente personal y fabuloso. Ese libro se llama Testigos del Tiempo, es un libro que se editó en México. Después está terminando una obra ahora que se llama African Americas, que es la herencia africana en América, con la cual recorrió todos los países americanos donde hay afroamericanos. Y esto se puede ver en la página de él, que búsquenlo en internet. Zucchi es S-U-K y latina, creo que es Zucchi Foto o algo así. Belaustegui es con B larga, Zucchi Belaustegui. Es un fotógrafo exquisito y fabuloso, un ser humano sensacional. Ahora está viviendo en Bali hace 3 o 4 años y está también produciendo una obra sobre distintas regiones de Asia que es maravillosa. Guillermo Gigante, ha sido un placer. Enorme. Un amigo de la vida. Creo que se debía a Blackbird una visita de Guillermo, ¿verdad? Hacía rato que no venía. Muchas gracias, la verdad que estoy feliz de estar acá, sí, hacía un buen rato y extrañaba. Bueno, y escuchamos un discazo para colmo. Excelente, sí, lo recomendamos. El Pat Metheny Group, First Circle, lo encontrás en YouTube, por ejemplo. Una manera fácil de encontrarlo hoy es en YouTube, no como cuando lo tuvo que detectar Guillermo, que es a la antigua, a la vieja usanza, decir, uy, Pedro Aznar se fue a tocar con este. ¿Quién es este? ¿Quién lo es veías este? en una revista, lo veías en la Pelo, por ejemplo, claro, o en alguna revista así, ya es que ir a conseguir el disco. Y buscar fue conseguir el vinilo en alguna disquería de esas el de disco Buenos de Aires. Sí. Patricio Metheny. Bueno, estos dos libros se fueron. Los dos puentes. Las ganadoras son Pau Castro 638 y Andrea Dominella 155. Acá. Que muestre a la otra acá. cámara, sí. Acá. Más arriba, ahí está. En vortexbahía.com estás viendo los libros puentes. Este para Andrea Dominella y este para Pau Castro. Excelente. 638 se comunican por privado conmigo y se los doy en mano. A la lona. ¿Qué les parece si escuchamos de Joshua Ridman and the Bad Plus? Tremendo. As This Moment Slip Away. Y volvemos y hablamos con Claudio Parisi. ¿Cómo no? Vamos. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.